Hola, soy Fernando Méndez Ibisate, profesor del Departamento de Historia e Instituciones Económicas y profesor de Historia y Pensamiento Económico en la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. Vengo a hablaros de un tema que normalmente está poco bien traído, poco bien entendido. Es el problema de la demanda agregada en Keynes. Creo que Keynes cometió un tremendo error cuando expuso su demanda, su principio, su teoría de la demanda agregada, que viene a decir básicamente que la demanda es la que determina la oferta agregada de la economía, contraviniendo la ley de Say, que vendría, según él, a exponer justamente lo contrario, que la oferta crea, decía Keynes, su propia demanda. Veremos que luego esto no era así. No era exactamente así. ¿Por qué la demanda agregada? A ver, Keynes lo que quería contar básicamente en su libro de la teoría general es que los mercados no funcionan bien dejados a su simple sistema automático de ajuste de precios. Es decir, los mercados no conducen a mecanismos de autoajuste que vacían. Fundamentalmente, los mercados que no funcionaban bien eran mercados en donde las expectativas y las cuestiones subjetivas jugaban un rol muy importante. Mercados como el consumo, sobre todo y principalmente la inversión, y también el mercado financiero o de liquidez. Y a través de este, según él, el tipo de interés que se determinaba en ese mercado. Por cierto, como nota a pie de página, el tipo de interés no es el precio del dinero, sino el precio del tiempo. También en esto Keynes se equivocaba y el interés no se determina en el mercado financiero. Dado que esos mercados no funcionaban, la demanda agregada, cuando quería determinar una cantidad ofrecida, no lo hacía correctamente y desde luego, en cualquier caso, aunque se igualasen, era una igualación o un semiequilibrio, un pseudoequilibrio más que semiequilibrio, pseudo porque no vaciaba perfectamente el mercado y se podía generar un equilibrio con recursos desempleados, fundamentalmente recursos de trabajo, paro o desempleo del mercado laboral, ¿vale? De manera que para él era fundamental establecer que el mercado en general, la economía, no funcionaba bien si no era con intervenciones, lo que determinaba el producto estaba completamente distorsionado en el ámbito de la demanda, y como era el principio de la demanda que él establece, de la demanda agregada, es que la demanda es la que determina la oferta, por tanto todo funcionaba mal. Para ello, evidentemente, tenía que destruir la idea o teoría contraria, que era la ley de Say. La forma en cómo destruye Keynes la ley de Say es errónea en un doble sentido. Digamos en un triple. Primero, en cómo él enumera o establece la ley de Say. Dice que la oferta crea su propia demanda. En realidad, más que decir que la oferta crea su propia demanda, la ley de Say lo que decía es que los productos en última instancia se compran por productos. Es decir, que la oferta constituye su demanda, no la crea. Los productos se compran por productos y me dirán algunos, hombre, también el dinero, pero es que el dinero es otro bien, es otro producto que lo que hace es representar cualquier otro producto, ¿vale? Entonces, los productos se compran por productos y por tanto la oferta constituiría esa demanda. He dicho que Keynes cometió dos errores. El primero fue establecer la ley de Say en términos completamente rígidos, en términos de lo que conocemos hoy en economía por identidad de Say, es decir, un principio que siempre y en todo momento se cumple. Esto es un error. Say, que dijo de todo para defenderse de los que le atacaron desde el primer momento, pero no quería decir eso, ni los economistas clásicos que siguieron la ley de Say defendieron tal cosa. Es más, Keynes hace truco en esa presentación, porque cuando cita el texto de Mill, justo corta donde John Stuart Mill explica en qué situaciones y en qué circunstancias esa ley de Say que él está enunciando puede no cumplirse, con lo cual Keynes hace incluso trampa. El segundo error consiste en creer exactamente que no es la oferta la que determina la demanda, sino la demanda la que determina la oferta. Pero fíjense ustedes, en una economía
como las actuales, y como las que vivían los clásicos en el siglo XVIII, y como las que se vivían en las épocas medievales, en 1200, en 1300, en donde existía un cierto nivel de división del trabajo, en una economía como esa, uno no puede suministrarse absolutamente todas las cosas que quiere y desea. Y créanme, las cosas que queremos y deseamos son infinitas. Son infinitas no en el sentido de que no tengamos puntos de saturación, que los tenemos, ni siquiera en el sentido, que ya nos lo demostró Menger, de que nosotros abastecemos el bien que más deseemos en primer lugar, ¡bum!, hasta el final. No, no, tratamos de abastecer los máximos bienes posibles. Pero son infinitas en el sentido de que una persona en 1880 deseaba, aunque no lo supiera, Coca-Cola o teléfonos móviles, hasta el punto de que cuando hemos llegado a los momentos en el que apareció la Coca-Cola o los teléfonos móviles, pues los hemos querido. Y nosotros hoy no sabemos incluso lo que vamos a querer o desear o demandar en el futuro. Es decir, nuestro campo de demanda es inmenso, ¿vale? Bien, en una economía con división del trabajo, les digo, ustedes hacen cosas nimias, muy pequeñas. Por ejemplo, yo me dedico a dar clases de historia del pensamiento económico. Fíjense qué tontería. Y con clases de historia del pensamiento económico me gano la vida, puedo comprar las naranjas que tomo en zumo por la mañana, puedo pagar el agua que simplemente dando una llave sale calentita y con la que me pego una ducha, puedo pagar el café, puedo pagar una vivienda, etc. Es decir, podemos consumir una pléyade de cosas inmensas, complejas, con una cantidad de tecnología, de conocimientos introducidos en cada una de esas cosas inmensas, que nosotros, per se, hoy, en cuanto más compleja es la economía, más ocurre esto, no podríamos abastecernos. Es decir, en economías normales, desde prácticamente que el hombre es hombre, que dejó de ser Robinson Crusoe, que se tenía que abastecer todo, incluso Robinson Crusoe contó con viernes, le salvó para poder dividir un poco el trabajo de alguna manera. Bueno, pues incluso ahí la división del trabajo se ha extendido hasta tal grado. De manera que la oferta crea su demanda. Efectivamente, cuando ustedes quieren cosas, ¿qué es lo primero que hacen en una economía con división del trabajo y compleja? Ofrecen lo que tienen, lo que sea. Supongan que ustedes no son ricos, no tienen ningún capital financiero, sus padres no les han dejado herencia alguna o sus abuelos tampoco, no disponen de propiedades, pero tienen su tiempo, su talento, su fuerza laboral, etc. Tienen una cantidad de cosas, tienen su capacidad de conocimiento y aprendizaje, es decir, venden lo que tienen para obtener cosas tan diversas y variadas que son las que demandan. Es decir, ustedes tienen un deseo, una demanda, pero no es la que crea la oferta, sino es su oferta la que permite realizar esa demanda y esos deseos de demanda, ¿vale? Al final, Keynes termina diciendo o creyendo que en realidad lo que es imposible es que todo acto de compra sea un acto de venta. Hay gente que cree que la ley de 6 solo se cumple para el ámbito del trueque, cosa que ni siquiera es cierto, porque también en el trueque uno se puede ir con las cestas de manzanas que ha llevado al mercado de vuelta porque nadie las ha querido. Es decir, no hemos encontrado tasas de intercambio de equilibrio de ofertas y demandas. Es decir, no es verdad que la ley de 6 solo se circunscriba a eso. La ley de 6 se circunscribe al ámbito normal de la economía. Y bueno, en principio, aunque el tema es más complejo y tiene que ver con los atesoramientos, el concepto que tenía Keynes de atesoramiento, que no lo tienen los clásicos. Para Keynes atesorar es simplemente no consumir y guardar. Los clásicos pensaban que todo acto de guardar o de ahorro automáticamente era un gasto, porque o bien se consumía en el futuro o bien se invertía. Keynes no lo piensa así. Los clásicos no entendían un comportamiento como el del tío Gilito, que simplemente atesora, por pegarse zambullidas en su oro y tal. Bueno, pues esto no lo contemplaban, y es por eso que el mercado funciona de otra manera, salvo shocks muy importantes o potentes como los que se vieron en el 29 o en el 2008 y luego en el 2012, que ahí ha habido hundimientos de expectativas, pero han sido muy momentáneos y pequeñitos. De todas maneras, para ampliar el tema pueden ustedes acceder al campo virtual, que les colgaré algún texto. Muchas gracias.